Voy a estar realizando este muñequito. Espero que les guste. Para realizarlo voy a utilizar hilaza de algodón de 2 milímetros de grosor. Voy a ocupar el color caqui. Yo estoy ocupando esta marca, pero puede ser con cualquier material que ustedes tengan. Este color lo voy a ocupar para el cuerpo. A los detalles van a ir con color café. Y también voy a necesitar un poquito de rojo. También relleno. Y un ganchillo de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar con el cuerpecito. Voy a empezar con un anillo mágico. Se realiza de esta forma, se da vuelta y se saca el hilo. Se hace una cadenita para comenzar el primer punto. Y voy a hacer 6 puntos bajos o medios puntos, como le conozcan, dentro del anillo. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Aquí voy a hacer 2 puntos en cada punto. Ahí llevo 2. Entonces en esta vuelta en total voy a tener 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 voy a hacer un punto y un aumento. Un aumento quiere decir que hago 2 puntos en el mismo. Entonces esto lo voy a repetir otras 5 veces para tener un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos seguidos y después un aumento. Ahora voy a hacer la vuelta número 5, que son 3 puntos seguidos y un aumento. Llevo 2, 3, aumento. 3 puntos. Y aumento. Y así les sigo hasta terminar toda la vuelta. Ahora la vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así continúo hasta terminar la vuelta. Aquí terminé la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta vuelta tengo 24 puntos. No, tengo 2, 4, 6. Son 36 puntos. Voy a hacer la vuelta número 7, la vuelta que sigue, con los mismos puntos. Aquí no voy a aumentar. Voy a hacer en total los mismos 36 puntos que ya tengo. La vuelta 8 voy a hacer 5 puntos y después un aumento. Y me van a quedar 42 puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7. No, ¿cuántos dije? 5. Ya me perdí. 2, 4, 5 y aquí al aumento.
1, 2, 3, 4, 5, aumento. Ahora voy a hacer de la vuelta número 9 hasta la 14 con los mismos 42 puntos que tengo. De la 9 a la 14. Ahora la vuelta número 15. Voy a hacer 6 puntos y un aumento por 6 veces. Y voy a tener en total 48 puntos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así, esto lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. La 16 a la 18, un punto sobre cada punto. Tenemos 48 puntos en total. Vamos a hacer de la 16 a la 18. Así, entonces ya terminé 16, 17 y 18. Ahora en la 19 voy a hacer 6 puntos y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las disminuciones se hacen tomando la hebrita de adelante de los 2 puntos que siguen. Así. Saco el hilo y voy a tejerlos juntos. Así. Esa es una disminución invisible. Esta vuelta me quedaron 42 puntos. Ahora la vuelta que sigue es la 20. Ya voy a comenzar a disminuir. Sería la parte esto de abajo. Van a ser ya con disminuciones. Entonces ahora sigue hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Ahora seguimos con la vuelta número 21. Aquí voy a hacer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. Y así lo continúo hasta terminar la vuelta. Ahora la vuelta número 22 serían 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3, disminución. Así continúo hasta terminar la vuelta. Aquí ya voy a empezar a rellenar. Vamos a ponerle el relleno suficiente. Este hilo lo voy a cortar ya, porque ya no me sirve. Ahora continúo con la vuelta. Hice 3. Sigue la 23, serían 2 puntos y una disminución. Ahora la vuelta que sigue sería la vuelta 24. Voy a hacer un punto y una disminución. Punto, disminución.
punto, disminución. Punto, disminución. Así. Le voy a poner un poquito más de relleno. Aquí tampoco hay que rellenar mucho porque luego se pueden abrir los puntos. Y pues no se ve bien. Ahora ya por último, la última vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Ya para cerrar aquí. Entonces tomo las 2 hebras. Llevo 1. 2. 3. 4. 5. Aquí está, se aprieta un poquito. Y 6. Así. Voy a cortar el hilo aquí un poquito largo para poder cerrar. Así. Y ya tengo el cuerpecito. Nada más le damos un poquito de forma. Así. Ahora con color café, es hilo del mismo grosor. Yo tengo este color, sí. Si tienen uno un poquito más clarito, pues creo que estaría mejor. Con el mismo gancho voy a hacer las manitas. Aquí ya tengo una avanzada. Voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo lazada y en la cadenita número 3 voy a entrar y voy a hacer un punto alto. Así. Ahora en la cadenita que sigue voy a hacer un punto medio alto. Por nada, Janet. Y voy a sacar. Hago uno. Y hago otro. Entonces en total hice 2 puntos medios altos y un punto alto aquí al inicio. Voy a rematar, a jalar el hilo. Aquí estas, si quieren, las pueden dejar una colita de hilo para coserlas. Yo en este caso ya por cuestión de tiempo, las voy a pegar nada más con silicón frío. Entonces voy a cortar el hilo. Y y voy a hacer un nudito aquí para esconderlos
ahorita que los pegue al cuerpo. Así. Y le corto un poquito. En este caso lo estoy cortando porque lo voy a pegar. Pero si lo van a coser, pues no sé. No es necesario cortarlo. Así, entonces ya tengo las dos manitas. Ahora para las patitas, también ya avancé con una. Voy a hacer un anillo mágico, así. Y voy a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar. Entonces tengo los 6 puntos. Ahora voy a hacer una cadena y voy a dar la vuelta. Estoy trabajando así, hago la cadena y voy a girar así. Entonces me voy a regresar por aquí mismo. Voy a tomar la lazada y en este primer punto voy a hacer un punto alto, que son de 2 sacadas, así. Entonces, en el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado, así, y hago una cadena. Nuevamente tomo la lazada y en el punto que sigue, así, hago otra vez un punto alto. En el punto que sigue, nuevamente un punto deslizado y una cadena. En el siguiente, un punto alto, así. Y en el último punto, un punto deslizado, así. Y de esta forma me queda la patita con la forma de los deditos aquí. Entonces voy a cortar también el hilo cortito porque la voy a pegar, pero si la quieren coser nada más lo dejan un poquito más largo para coser aquí alrededor en el cuerpo. Entonces jalo el hilo, aprieto bien el anillo aquí para que no me quede huequito y voy a hacer un nudito también. Estas las voy a pegar con trabajamos así, este sería el lado derecho, pero las voy a pegar por este lado revés que se nota como más gorditos. Van a ir así. Entonces voy a hacer el nudito por el lado derecho para que me quede escondido. Así. Y nuevamente corto el excedente de hilo. Así. Y esto va a quedar escondido así. Ahorita que las pegue. Ahora la parte de las orejitas. Nuevamente con el hilo café. Hago un anillo mágico. Y voy a hacer 5 puntos bajos dentro. Nada más. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a jalar para cerrar. Y esta sí la voy a coser. Aquí sí voy a dejar el hilo un poquito largo. Así. Entonces jalo. Y voy a cerrar bien. Así. Entonces de esa forma tengo las dos orejitas. Aquí. Ahora para la parte de la boca. Sí, la boquita. Nuevamente hago un anillo mágico. Y
voy a hacer 6 puntos bajos dentro. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6, y voy a jalar para cerrar. Ahora a la vuelta número 2, aquí sí voy a continuar tejiendo así. En la vuelta número 2 voy a hacer 6 aumentos, serían 2 puntos en cada punto. Ahora en la vuelta número 3 hago un punto y un aumento, un punto y un aumento. Entonces en esta vuelta me van a quedar 18 puntos. Antes de cortar voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tengo, así. De esa forma hago el remate. Corto el hilo. Ahora voy a comenzar a armar con silicón frío. Bueno, pero antes de eso, con un poquito de hilo negro, le voy a marcar la boca a la nariz antes de pegarla. Sí. Entonces voy a entrar por aquí. La voy a pegar así. Vamos a marcar aquí como una Y. Entonces esta la voy a pegar pues en el centro. Voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, y en la vuelta a partir de la vuelta número 6 voy a pegarla. 1, 2, 3, 4, 5, aquí así. La voy a poner un alfiler para ubicarlo. Y mientras le voy a poner el pegamento. Entonces pongo pegamento y lo ubico así. Ahora las manitas, aquí estoy poniendo unos alfileres para que no se mueva mientras se seca el pegamento. Las manitas también las voy a poner por el lado del revés, donde se ve más los borditos, los hilos más sobresalidos, y con la parte esta que da como curviadita hacia atrás. Y las voy a ubicar aquí, más o menos una vuelta antes de que termine la nariz. Entonces así. Aquí arriba, así. Y voy a dejar de espacio de aquí a acá 3 puntos. Ahora la otra también, lo que está curviado hacia acá, dejo 3 puntos y lo ubico que sea a la misma altura de la otra, más o menos aquí. Así. Y le escondo los hilos atrás de la mano. Ahora las patitas también. La parte del revés va a quedar hacia arriba.
Estas las voy a ubicar más o menos aquí, el centro a la altura de la mano. Y voy a dejar 2 vueltas, 2 hileras aquí de espacio. Así ubico una y ubico la otra. Así. Ahora las orejitas también, estas las voy a pegar aquí, a coser más bien, así. Centradas, más o menos al nivel de aquí de las manitas, donde empieza la manita, y la otra del otro lado. Entonces ahora con un pedacito de hilo café lo voy a poner en la aguja para hacerle los ojitos. Así, le hago un nudito abajo y voy a entrar por un lado para que se pueda esconder el hilo por dentro, y los voy a hacer aquí al nivel del aquí al nivel de la nariz, de la boquita más bien, así. Le jalo para que se meta y voy a tomar 1, 2 puntos, y ahora voy a salir del otro lado, así, y nuevamente tomo 1, 2 y voy a entrar hacia atrás, así. Y ahora para esconder este hilo voy a darle una vuelta aquí a la aguja, o 2, jalo y ya se hace un nudito. Entonces voy a entrar por ese mismo punto hacia abajo o cualquier espacio para esconder el hilo por dentro, y de ese modo voy a esconder el nudito adentro del muñeco, así. Y ya puedo cortar esto. De este modo. Aquí cuando cosan las orejitas también se va a coser por esta parte y se va a esconder el hilo de la misma forma que lo acabo de esconder. Entonces ya aquí ya puedo quitar los alfileres. También aquí ya están pegadas las manos. Y y pues ya lo único que quedaría por hacer pues sería marcarle aquí unas chapitas con rubor o con pintura.